sector de las Américas. Presentan. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Nuestros dos invitados hoy, Carlos Aquino, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Venezuela, y luego Teodoro Campos, diputado de Avanzada Progresista por el Estado Lara, mejor conocido como Comando por aquellos predios, ¿no? Nuestra etiqueta política a la una. Saludamos a Carlos Aquino. ¿Cómo está, Carlos? Gracias por venir al programa. Siempre para adelante, un saludo a ti y por supuesto a todos los usuarios y usuarias de Globovisión. Bueno, hoy ha anunciado, mejor dicho, ayer ya se conoció pues la noticia de que la mesa de la Unidad Democrática se retira de la mesa del diálogo. Consideran que este es un ciclo que se ha cerrado y que no se volverá a abrir. Me gustaría sobre este tema, ¿no? Mira, con eso que se da eufemísticamente a llamar mesa de la Unidad Democrática, uno tiene que darle seguimiento a todas las declaraciones que dicen, porque depende del vocero, depende del momento, depende de un conjunto de situaciones. Porque más de uno asumía que ya se habían levantado de la mesa, desde diciembre estaban con, algunos voceros estaban con ese tema, otros no. Entonces es muy difícil realmente asumir o creer que cuando una persona asume una vocería realmente está hablando por un conjunto bastante heterogéneo. Entonces nosotros sobre ese tema esperaríamos unos días para ver qué dicen otros representantes de otros diversos sectores de esa llamada mesa. No tienes que esperar mucho porque después de ti viene Teodoro Campos y vamos a ver qué opina de este anuncio que ha hecho Chuyo Torrealba, el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática. En todo caso, hay quienes piensan que en Venezuela hace falta el diálogo, pero incluso en cada uno de los bloques, porque hay sectores de la MUD que se quejan de que no son tomados en cuenta, de que las decisiones se adoptan y no se discuten, pero también en el propio gobierno, en el polo patriótico, o gran polo patriótico, o el bloque de la patria, como lo llaman en el Parlamento, también se quejan algunos de que las cosas no se discuten, de que les toman decisiones y les aplican la democracia participativa, es decir, les participan. Efectivamente. Entre ellos ustedes, los comunistas. Efectivamente. Cuando se fueron dando el año pasado los primeros anuncios y planteamientos por parte del gobierno, hay que decirlo, con llamados a sectores de la oposición a dialogar, ya desde esos momentos nosotros, desde el Partido Comunista de Venezuela, expresábamos que no teníamos mayores objeciones a que se crearan puentes y canales de comunicación entre el gobierno y sectores de la oposición, pero que era absolutamente fundamental, digamos, entre las cosas que mencionamos, absolutamente fundamental, que entre las fuerzas que reivindicamos el proceso, que hemos defendido este proceso, indudablemente también hayan mecanismos de discusión, de debate, de articulación, de coordinación para cohesionar realmente las políticas y que incluso temas que se discutan en esos puentes y en esos espacios con la oposición sean también debatidos a lo interno de la Ustedes y el PPT tienen años reclamando eso, pero no les hacen caso. Indudablemente eso, digamos, daría una analogía incluso con el tema del capitalismo. Alguien dirá, mira, ustedes tienen 150 años para tomar el referente del manifiesto del Partido Comunista de 1848 de Marx y Engels. Ustedes tienen más de 150 años luchando contra el capitalismo. Mientras siga siendo fundamental, mientras siga habiendo razones para pelear por una causa, nosotros seguiremos luchando por ella indistintamente el tiempo que pase. Este partido tiene 86 años, cumpliremos el próximo 5 de marzo, 86 años. ¿Ha perdido razón de ser el Partido Comunista de Venezuela? Indudablemente no, porque las razones que nos dieron origen siguen vigentes y por eso seguiremos luchando. Entonces, el tiempo que haga falta, levantar una bandera de justicia, de dignidad, de inclusión, indudablemente nosotros lo seguiremos levantando ante quien sea. El Partido Comunista ha hecho observaciones al llamado carnet de la patria. Me gustaría comentarlas. Efectivamente, diversas observaciones de diverso tipo, en diversos sentidos. Por ejemplo, una de las cosas que hemos expresado es que esa enorme inversión de recursos financieros, de recursos humanos, de recursos tecnológicos, nosotros consideramos que sería quizá importante haberlos aprovechado para renovar algo que hace tiempo ha debido hacerse,
la cédula de identidad de todas y todos los venezolanos, es decir, no de un grupo de venezolanos y venezolanas, sino para todos, porque realmente, y hay que decirlo sin ningún problema, sin ningún ambaje, la cédula de identidad de los venezolanos da vergüenza, es un papelito mal plastificado que no te dura, que supuestamente tiene una vigencia de 10 años, pero ya al año ya se está desconchando esa plastificación, no tiene mínimos reales medidas de seguridad. Entonces, esa inversión con chip, con un conjunto de informaciones importantes de la persona, debería hacerse, pensamos nosotros, interesante ese tema de esa inversión para renovar la cédula de identidad. Un otro aspecto que hemos expresado tiene que ver ya con el sentido y la metodología de eso que se ha dado en llamar carnet de la patria, en dos sentidos fundamentales. Uno, tiene que ver con que cuando se hace para una población restringida, tiene un aroma a exclusión, no a inclusión, y tiene ese mecanismo un aroma a exclusión. Y hemos dicho también desde el Partido de Venezuela, es muy peligroso hacer ese registro individualizado, porque en un momento determinado, y tenemos experiencias nacionales e internacionales sobre ello, de arremetidas de la derecha que toman listados para ejercer acciones en contra de esas personas. Y el otro sentido que hemos expresado en ese o también pueden tomarse acciones contra las personas que no las firmen. Entendemos que no es el sentido, pero alguien perfectamente, pensando incluso que ha ocurrido, que lo hace de buena intención y defendiendo cosas dignas del proceso, ejerce acciones retaliativas en contra de personas. Por ejemplo. Ese tipo de cosas también indudablemente también han ocurrido, y nosotros por supuesto no las compartimos. Pero el otro tiene que ver entonces también con el aspecto de la metodología. Hemos dicho nosotros, si se quiere atender las problemáticas sociales en general, las problemáticas sociales se dan en el núcleo, en primer lugar en el núcleo familiar, no son problemas y necesidades individuales. Si un núcleo familiar tiene problema de vivienda, ese no es un problema del padre de familia, o de la madre, o del niño, o del viejito que está ahí, es un problema del núcleo. Si se va registrando cada persona en ese carnet de la patria, y cada una va diciendo que tiene problema de vivienda, incluso al final cuando se registre, ¿cuántas viviendas se dijo en el registro que se necesitan? Va a dar un número irreal. Debería ser por núcleo familiar. ¿Qué te une y qué te separa hoy, o al PCB, porque no es un tema personal, correcto, a la revolución bolivariana? Bueno, nosotros desde el Partido Comunista de Venezuela tenemos que decirle, a algunos no les gusta que nosotros expresemos esto, pero nosotros no estamos en política para agradar a alguien, estamos en política como un hecho de vida para luchar por unas causas que consideramos justas y para nuestro pueblo. Nosotros no hemos adoptado el término de revolución bolivariana, porque para nosotros ese término tiene una cualificación mucho mayor que lo que ha ocurrido en estos 18 años. No hay una revolución en Venezuela. En nuestro criterio todavía no. Está por darse la revolución venezolana, la revolución bolivariana, realmente socialista, está todavía por darse en Venezuela, y por ella seguimos luchando, y por eso es que decía, estos 86 años que estamos nosotros próximos a cumplir, es porque seguimos luchando por ese objetivo. Pero con respecto a que, digamos, nos une sobre este proceso, indistintamente el nombre, porque no es el tema pelear sobre el nombre. Este llamado proceso surgió con banderas de reivindicaciones populares. Nosotros esas reivindicaciones populares las hemos acompañado desde el primer momento. Se planteó incluso, de hecho, en el año 93, cuando una de las exigencias que se plantearon en los debates para el apoyo a nuestra candidatura presidencial tenía que ver justamente, de hecho, con la liberación de quienes ejercieron rebelión militar, que está próxima a cumplir 25 años, del 4 de febrero del 92, y ese fue en el proceso donde finalmente se eligió a Caldera, porque había una visualización de que había esa pugna en la sociedad venezolana, y esa pugna había que seguirla impulsando, y había que apoyar fuerzas que reivindicaran aspectos patrióticos, o fuerzas que reivindicaran derechos populares. Esas reivindicaciones nosotros, y ese planteamiento nosotros lo seguimos acompañando. En la aplicación a lo largo de estos 18 años ha habido errores, no solamente en la aplicación, también en la conceptualización. Por ejemplo, el desarrollo agrario.
El concepto general nosotros lo seguimos respaldando, pero ¿qué ocurre? Muchas veces, y en general ha habido la concepción a lo largo de estos 18 años de que el desarrollo agrario es en pequeños fundos, esos que se llamaron, por ejemplo, los fundos zamoranos. En nuestro criterio, ese concepto era equivocado. Un buen planteamiento general, pero una aplicación equivocada porque tiene que ser la gran producción, y nosotros levantamos esa bandera. Entonces, hay aspectos que nos unen, hay aspectos que nos separan, pero indudablemente jamás, y eso que le quede bien claro a todo el mundo, jamás nos pasa, y ni lo tenemos planteado, hacer alianzas de ningún tipo con la derecha. Críticas para avanzar y profundizar este proceso. Tenemos un tuit y lo vas a responder al regreso de la pausa. Gustavo Budiño dice, su invitado comunista que diga en cuáles países del mundo el comunismo ha sido un éxito y ha habido prosperidad. Al regreso lo respondemos, así como responderemos a otros tuits. Nuestra etiqueta del día de hoy, Política a la Una. Ya regresamos con Carlos Aquino, dirigente del Partido Comunista. Y por cierto, me gustaría preguntarle si ya están listos los comunistas para recoger firmas y presentarlas al CNE a objeto de obtener su legalización. Eso lo conversaremos al regreso. Ya venimos.